El secretario del Ejército de Estados Unidos, Ryan McCarthy, promete hacer justicia por la muerte de la soldado Vanessa Guillén en la controvertida base militar de Fort Hood. McCarthy dice que los involucrados en este caso tendrán que rendir cuentas y asegura que está claro que las Fuerzas Armadas han defraudado a la familia Guillén. Gracias por su sintonía. También este viernes en Eni con Más. En Nueva York, líderes políticos, familiares y amigos de las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre se reúnen en el sitio del World Trade Center para recordar a las casi 3.000 personas que perdieron la vida aquel fatídico día. En la ceremonia se guardaron 6 minutos de silencio en honor a las víctimas. Un panel de jueces federales dictaminó que la orden del presidente Donald Trump de excluir a los indocumentados del censo es ilegal y viola la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo de contar el número total de personas en cada estado. Los magistrados pidieron a todas las personas completar el censo, ya que los resultados son utilizados para determinar las distribuciones del Congreso. Al menos 14 personas murieron el jueves en los numerosos incendios que asolan varios estados en la costa oeste de los Estados Unidos. Las llamas han quemado casi 5 millones de acres en California, Oregon y Washington y han obligado a más de medio millón de personas a abandonar sus viviendas. También continúan ardiendo descontroladamente debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos y a un ambiente seco. A partir del lunes, en Nueva York, la Autoridad Metropolitana del Transporte, MTA, pondrá una multa de $50 a quienes no lleven puesta una mascarilla cuando utilicen el metro, los autobuses o el servicio de tren Long Island Railroad. La medida fue impuesta para frenar el avance del nuevo coronavirus. Con esos titulares empezamos esta nueva edición de Eni con Más, informando siempre con la verdad. El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, y Dana Martin, la jefa de la Policía Militar que encabeza el Comando de Investigación Criminal del Ejército, CID por sus siglas en inglés, se sentaron en un cara a cara con el programa 2020 de la cadena ABC, en la que ofrecieron detalles sobre el misterioso caso de la joven soldado Vanessa Guillén. McCarthy reconoce que el ejército ha defraudado a la familia Guillén, pero aseguró que trabajan arduamente para encontrar respuestas y hacer que los implicados en este caso rindan cuentas y paguen por lo que hicieron. Agregó que el testimonio de 3 soldados estancó las investigaciones durante un mes, y es que estos 3 militares supuestamente reportaron haber visto a Vanessa Guillén fumando fuera del cuarto de armas donde ella trabajaba a una hora diferente a la que realmente había salido de ese lugar. Esas declaraciones, según Martin, los llevó a revisar el estacionamiento donde dijeron que la vieron caminar con el fin de descubrir si había sido secuestrada. Para ello, utilizaron perros de búsqueda, pero no encontraron nada. Martin confirmó que en el estacionamiento no hay cámaras, ni tampoco cerca de los cuartos de armas, equipos que pudieron haber captado los últimos movimientos de Guillén. Los funcionarios aseguran que desde principios de la investigación se centraron en el sospechoso, el especialista Aaron David Robinson, por ser la última persona que vio a Vanessa con vida y que con él hablaron varias veces. Vanessa, según los investigadores, fue brutalmente asesinada a martillazos por Robinson en una sala de armas dentro de Fort Hood el pasado 22 de abril. Sus restos fueron hallados mutilados 2 meses después de su desaparición, enterrados a pocas millas de Fort Hood. Robinson, según el CID, huyó de la base militar el mismo día en que se encontraron los restos de Vanessa Guillén y se quitó la vida de un disparo cuando fue interceptado por la policía, pero ni Martin ni McCarthy pueden explicar cómo el sospechoso pudo tener acceso a un auto o al arma con la que se quitó la vida y simplemente se limitaron a decir que el arma utilizada no era del gobierno. Según la familia Guillén, antes de su desaparición, Vanessa confesó que había sido acosada sexualmente por un sargento. Sin embargo, Martin sostuvo que no han encontrado evidencias de acoso sexual entre Vanessa y Robinson.
En Nueva York, un panel de 3 jueces federales bloqueó una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que excluía a los indocumentados del censo al considerarla completamente ilegal y que podría causar daños que podrían durar más de una década. Al emitir su fallo, los magistrados federales en Nueva York dijeron que el decreto de Trump viola, y cito, la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo de contar el número de personas en cada estado para determinar las distribuciones del Congreso. Por ello, le prohibieron al secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuyo departamento supervisa el Buró de Censo, excluir a las personas que viven ilegalmente en este país en el momento que entregue las cifras usadas para calcular el número de congresistas que cada estado recibe. El memorando ejecutivo de Trump requería que se presenten 2 grupos de números, uno con el conteo total y otro sin la cantidad de indocumentados, lo que, según los jueces, viola las leyes que regulan la ejecución del censo. Dicen que todos, sean ciudadanos o no, o con estatus legal o sin él, califican a ser contados, por lo que instan a las personas a completar el censo, si aún no lo han hecho, y prometieron seguir tomando las acciones legales disponibles para garantizar el conteo de todas las comunidades. Este dictamen es producto de las demandas presentadas contra la orden presidencial por varios grupos de derechos civiles y una coalición de estados encabezada por Nueva York. La fiscal general de este estado, Letitia James, calificó esta decisión como una gran victoria y prometió seguir rechazando continuamente los esfuerzos ilegales de la administración Trump para manipular el censo con fines políticos. Al menos 23 personas han muerto y 16 permanecen desaparecidas en los masivos incendios forestales que azotan a la costa oeste de los Estados Unidos y que han calcinado unas 5 millones de acres en los estados de California, Oregon y Washington. Más de 28,000 bomberos tratan de contener las llamas de los incendios forestales alimentados por los fuertes vientos y una destructiva ola de calor. Solamente en California, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios, 6 de los 20 incendios forestales más grandes empezaron en las últimas semanas y en estos fuegos han muerto al menos 19 personas. Siniestros que han quemado más de 3 millones de acres, destruido al menos 4,000 estructuras y ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus viviendas, tratando de escapar de las llamas con vida. Mientras tanto, en Oregon, miles de bomberos combaten las llamas de 39 fuegos que han causado la muerte de al menos 4 personas, incluyendo un niño de 12 años de edad. Estos incendios también provocaron la evacuación de más de 500,000 personas, el 10% de la población de ese estado, y han calcinado 900,000 acres, consumiendo comunidades enteras, destruyendo miles de casas y edificios, incluyendo estructuras gubernamentales. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo que los vientos continúan aumentando la intensidad, la velocidad de propagación y la longitud de las llamas, y que estos incendios forestales podrían provocar la mayor pérdida de propiedades y vidas humanas en la historia de su estado. We have never seen this amount of uncontained fire across our state. We know that there are fire-related fatalities, and as soon as we are able to provide confirmed information, we will do so. Approximately 30,000 to 40,000 Oregonians have evacuated so far, and evacuations are ongoing. En el estado de Washington, los desgarradores incendios sin precedentes han incinerado más de 595,000 acres y han consumido cientos de casas y edificios. Las llamas también causaron la muerte de un menor de tan solo 1 año de edad, quien murió en medio de una serie de incendios forestales fuera de control. El Departamento de Ecología del estado de Washington ha exhortado a todos los residentes a cerrar las ventanas antes de irse a dormir y esperar despertarse con una calidad de aire insalubre y pedirle a decenas de miles evacuar sus viviendas debido al peligro de estos incendios. Los incendios impulsados por el viento también ardían en otros estados de la costa oeste, especialmente en Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Texas, Utah y Wyoming.
Este viernes, Estados Unidos conmemora el 19º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre y en Nueva York la ceremonia conmemorativa se llevó a cabo de forma diferente a los años anteriores, con acceso limitado debido a las fuertes medidas de seguridad implementadas ante el azote de la pandemia del COVID-19. La ceremonia en la zona cero inició a las 8:30 de la mañana y en esta se guardaron 6 minutos de silencio en honor a las 2.983 personas que murieron en la tragedia ocurrida en las emblemáticas Torres Gemelas. A las 8:45 de la mañana sonó el primer campanazo y se guardó el primer minuto de silencio, recordando el momento exacto en que el primer avión se estrelló contra la Torre Norte. Y luego, a las 9:03 de la mañana, se observó el segundo momento de silencio, el cual marcó el choque del segundo avión contra la Torre Sur. Contrario a otros años, esta vez no hubo lectura presencial de los nombres de las casi 3.000 personas que murieron en la tragedia, y la mención de los nombres se hizo a través de una grabación debido a los peligrosos riesgos sanitarios vinculados a las masivas reuniones con el coronavirus, por lo que el acceso al evento también se limitó solamente a los familiares de las víctimas, que se pararon junto al nombre de sus seres queridos en el monumento, siguiendo las órdenes de distanciamiento social. En el evento se guardaron otros 4 minutos de silencio que recordaron el colapso de las Torres Gemelas y el choque de los otros 2 aviones, uno en el Pentágono en Washington, D.C. y el otro en un campo de Pensilvania. A estas conmemoraciones acudieron también sobrevivientes y socorristas. Allí hicimos toda clase de limpieza. Respiramos mucho polvo tóxico que nos hicieron bastante daño. Entonces tenemos las escuelas en los pulmones, tenemos asma. A muchos nos dio cáncer. Yo soy sobreviviente de cáncer. Gracias a Dios que estoy vivo. Gracias a la misericordia de Dios. Y 19 años después, todavía seguimos padeciendo. Fuimos a Washington, D.C., al Congreso, a pasar una ley de salud llamada la ley esa droga, por el primer policía que falleció por la contaminación del polvo tóxico de la Torre Gemela. En tanto, líderes políticos, incluyendo el vicepresidente Mike Pence y el aspirante presidencial demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, estuvieron presentes en el sitio del World Trade Center, donde se saludaron antes de la ceremonia para recordar a las miles de almas perdidas el 11 de septiembre de 2001. Biden y el presidente Donald Trump también acudieron en diferentes momentos al Monumento Nacional del Vuelo 93, cerca de Shanksville, Pensilvania. Trump estuvo presente en la ceremonia de la mañana, mientras que Biden presentó sus respetos en ese lugar en horas de la tarde. En tanto, en la Gran Manzana, la Fundación Tunnel to Towers organizó una ceremonia simultánea a solo cuadras del monumento, donde los familiares recitaron los nombres de sus seres queridos mientras mantenían una distancia segura. Lo hicieron parándose solos en 2 podios, que eran limpiados entre cada persona, portando mascarillas y manteniéndose a 6 pies de distancia de los demás. En otras comunidades, la pandemia del nuevo coronavirus provocó la cancelación de los eventos conmemorativos, mientras que en el Pentágono, la observancia estuvo tan restringida que ni los familiares de las víctimas pudieron asistir. In the memory of all those we lost on this day 19 years ago. In memory of the heroes that were forged that day. And heroes forged on battlefields ever since. And for the families, loved ones, and friends they left behind. I pray these ancient words will comfort your hearts and ours. Estas ceremonias culminaron con el denominado tributo en luz,
la iluminación de poderosos reflectores organizados de una manera que reflejan las Torres Gemelas caídas y que se pueden ver a varias millas de distancia. Inicialmente, esta exhibición había sido cancelada debido a las preocupaciones por los riesgos de contagio con el COVID-19 y de seguridad para los trabajadores que montarían el espectáculo, generando fuertes críticas. Sin embargo, el Monumento y Museo Nacional del 11 de septiembre cambió sus planes después de que el gobernador Andrew Cuomo anunció que el Estado proporcionaría personal de salud y supervisión para garantizar la seguridad sanitaria del equipo de instalación y exhibición de los rayos gemelos proyectados hacia el cielo. El miércoles, la fundación realizó proyecciones de luces en el Pentágono y el jueves en Shanksville, Pensilvania. La pandemia del coronavirus también causó que el Departamento de Bomberos de Nueva York enviara un memorando a sus miembros pidiéndoles no acudir a las reuniones conmemorativas. Seguimos con la pandemia del COVID-19. En Nueva York, la Autoridad Metropolitana del Transporte, MTA por sus siglas en inglés, anunció que a partir del próximo lunes comenzará a imponer multas de hasta $50 a todos aquellos que no lleven puesta una mascarilla cuando utilicen el metro, los autobuses o el sistema de trenes del Long Island Railroad. La medida fue anunciada por el gobernador Cuomo, a pesar de que la mayoría de los usuarios están cumpliendo con el requisito obligatorio de utilizar un cubreboca a la hora de tomar un tren o un autobús. Hasta el momento, la MTA se oponía a imponer multas, basándose en la confianza y el entendimiento de los usuarios para que usaran una mascarilla. Y con el fin de lograr que todos los pasajeros lleven puesto un cubrebocas, la MTA también ha repartido más de 4 millones de mascarillas. Sin embargo, Cuomo y ejecutivos de la MTA dicen que el 10% de los pasajeros se niegan a ponerse una máscara y aunque el 90% de los usuarios sí cumplen con esta norma, se estima que un 15% no las utiliza de la manera correcta, al cubrirse solamente la boca o la nariz, lo cual permitiría más contagios con el COVID-19. Aún así, la MTA informó que la multa será un último recurso, ya que antes se le ofrecerá una máscara a la persona que no la lleva y si se resiste a ponérsela, entonces se le pondrá una multa. Lo hacen, según ellos, en señal de respeto hacia los otros pasajeros y los empleados del sistema de transporte público de la Gran Manzana. Y bueno, pues así terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Nos vemos en la próxima edición de ENI con Más. Muy buen fin de semana.